¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a aprender los pasos principales para leer partituras para guitarra, pero primero vamos con la intro. Para leer partituras para guitarra es súper importante saber en qué parte de la guitarra tenemos que tocar. Eso es una gran pregunta que tienen todos los guitarristas cuando quieren leer partituras para su instrumento. Yo creo que todo guitarrista cuando está empezando a leer partituras para guitarra, la verdad no sabe en qué parte de la guitarra se debe tocar lo que está leyendo. ¿Qué notas son las que debo tocar en la guitarra? ¿Dónde me quedan esas notas? ¿Con qué dedo de la mano derecha? ¿Con qué dedo de la mano izquierda debo tocarlo? Esos son grandes interrogantes que nosotros tenemos para empezar a leer partituras para guitarra. Y es súper importante tener unos pasos sumamente detallados para cómo poder empezar y hacerlo de una manera exitosa. El día de hoy voy a usar el estándar de jazz Autumn Leaves, que es perfecto para aprender a leer partituras porque es muy fácil, es muy bonito, tiene una melodía muy preciosa y al mismo tiempo, como lo acabo de decir, es súper sencillo de tocar y también de entender. Yo te voy a enseñar los pasos que yo utilizo para leer partituras para guitarra y que a mí me ha funcionado desde todo el tiempo que estoy practicando guitarra. Vamos con ello. Aquí nos encontramos con la pieza Autumn Leaves. Es un hermoso tema. Vamos a empezar a identificar por pasos los elementos de la partitura. Lo primero, ubicar la tonalidad. La tonalidad se encuentra acá. Se encuentra entre la clave de sol, que es esta que está acá, y la armadura de compás. Aquí me está diciendo que la tonalidad está en mi menor y significa que todos los fa son sostenidos, sean centrales como este, sean graves como este, o sean agudos como este, o sean sobreagudos como este. ¿Sí? Todos los fa son sostenidos. Ya en próximos videos estaré mostrando cómo identificar una tonalidad. El segundo paso es ubicar la armadura de compás, que la tenemos acá. Dice 4 sobre 4. Significa hacer 4 negras por cada compás. Entonces sería esto: pan, 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 negra, 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 negra. ¿Sí? Y las negras son estos elementos que están acá. Una negra, otra negra, otra negra, otra negra. El tercer paso es seleccionar la posición en el mástil donde se va a tocar. Tenemos ciertos elementos. Primera posición, los primeros 4 trastes. 1, 2, 3, 4. Segunda posición, 5, 6, 7 y 8. Tercera posición, 9, 10, 11 y 12. Y cuarta posición, que esto ya sería para guitarra clásica, aunque guitarra clásica también es en esta zona. Esta zona de la guitarra yo la acabo de seleccionar y crear en esta zona los 4 primeros trastes. Y recuerden los elementos. Traste 1, 2, 3, 4. Los trastes se ponen en números romanos. Nunca lo olviden. Así se habla en inglés, español, francés. El cuarto paso sería ir compás por compás ubicando las notas musicales en la cuerda y en el traste. ¿Cuáles son los compases? Bueno, son estas secciones. Cada uno de estos es un compás. Otro compás, etcétera. Y está siempre dividido por esta línea. Se llama línea divisoria. Lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta los elementos que están escritos acá. Por ejemplo, este 4 significa la cuerda 4. Todo número encerrado en un círculo significa la cuerda. En este caso sería la cuerda 4. Lo que quiere decir, cuando vemos este elemento como que no se vuelve a repetir, da como por sobreentendido que estas dos notas se encuentran en la misma cuerda. ¿Por qué digo que en esa misma cuerda? Porque esta otra nota ya tiene un 0 aquí abajo. Este cerito significa cuerda al aire. Tenemos acá otro aspecto a tomar en cuenta, que sería la digitación de la mano izquierda. 2, 4. ¿Qué son esos números? Son estos números que están acá. 1, 2, 3 y 4.
Tenemos como primera nota la nota Mi. Nos pide en la cuarta cuerda. Debemos empezar a pensar en la cuarta cuerda. Es decir, todo esto que tenemos, incluso si podría ser al aire también, pero no creo que sea en este caso. Dedo 2 de la mano izquierda en la cuerda 4, que nos quedaría en esta zona, es la nota Mi. La siguiente nota es Fa sostenido, entonces lo tenemos ubicado en esta parte y nos pide con el dedo medio. Entonces tenemos Mi con índice, Fa con dedo medio de la mano derecha. Mano izquierda sería 2, 4. 2, 4. La siguiente nota es la nota Sol. Si tomamos en cuenta, tenemos un 0. Ese 0 significa la cuerda al aire. ¿Cuál es la cuerda Sol? Y que se encuentra al aire. Es esta, la tercera cuerda. Y lo hacemos con el dedo índice. Entonces ya tenemos el primer compás descifrado. Mi, Fa sostenido, Sol al aire. Bien. Continuemos con el siguiente compás. Seguimos identificando los elementos. Acá nos dice la cuerda 2. Vamos a ubicar la nota Do, que la tenemos en esta parte del mástil, traste número 1 de la segunda cuerda. Y lo hacemos con el dedo índice y con el dedo 1 de la mano izquierda. ¿Por qué yo no tomo en cuenta este Do? Porque el elemento rítmico me está diciendo que esta nota va unida con este elemento, liga los valores. Y la redonda me vale 4 tiempos, más la negra serían 5 tiempos. Entonces no lo repito ese Do porque ya lo hice en el compás anterior. Vamos con la nota Re. ¿Cuál es el Re que tenemos al aire? Lo tenemos solamente en la cuarta cuerda. Y lo hacemos con el dedo índice de la mano derecha. Siguiente, cuarta cuerda. Se supone que son estas dos notas que están aquí, que sería Mi y Fa sostenido. Y entonces lo que hacemos es el Mi, lo tenemos ubicado en el segundo traste de la cuarta cuerda, con el dedo medio, y el Fa sostenido en el cuarto traste de la cuarta cuerda. Está acá con el dedo índice. Y tocamos ese compás. Seguimos al siguiente compás. Ya están entendiendo la idea. Bueno, siguiente compás es la nota Si y otra vez la misma nota Si. Entonces no tenemos que volver a leer. A veces pasa que las notas se repiten. Cuando las notas se repiten, lo que tenemos que hacer es sobreentender que ya es la misma nota y no tenemos que estar buscando en ningún lugar. La nota Si dice 0. ¿Cuál es la nota Si que se encuentra al aire en la guitarra? Es la segunda cuerda, al aire, aquí como lo estoy señalando, con el dedo medio. Y después se repite esta misma nota. El siguiente compás, si nos damos cuenta, otro simbolito acá que nos dice que esta nota se prolonga su duración. Mírala acá, continuando aquí el elemento. Lo que pasa es que aparece abajo porque la partitura no se puede escribir a lo largo. Entonces lo hacen en el siguiente pentagrama. Aquí la blanca dura 2 tiempos, la negra dura 1 tiempo, se convertiría en 3 tiempos. Sería 1, 2. Quiere decir que aquí solamente la quinta cuerda la vamos a tocar porque aquí me está pidiendo la otra, aquí al aire. 3. Para el siguiente compás, la nota Do en la quinta cuerda. Aquí la tenemos, con el dedo medio de la mano derecha y con el dedo 3 de la mano izquierda. Siguiente nota es la nota Re al aire. ¿Cuál es el Re al aire? La cuarta cuerda. Y con el dedo índice. Siguiente nota, cuarta cuerda, nota Mi. ¿Dónde me queda esa nota Mi? Acá, segundo traste, cuarta cuerda, con el dedo medio. Toco ese compás completo. 3, 0 al aire, 2. Siguiente compás. Tercera cuerda, la nota La, que me queda en esa misma tercera cuerda, en el segundo traste. Me lo pide con el dedo 3. Yo lo hago con el dedo 3. ¿Por qué? Porque yo vengo desde el compás anterior haciendo esto. Entonces, como más cómodo no saltar con el mismo dedo en el mismo traste. Ok, aquí tenemos otro elemento que quiere decir que este La se prolonga hacia el siguiente compás. Serían 5 tiempos. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, el siguiente elemento que estamos teniendo acá, quinta cuerda, estas dos notas, el Si y el Do sostenido.
Okay, el si lo tenemos en la quinta cuerda acá, el do sostenido acá y el re sostenido ya ahí nos cambiaría la cuerda, si lo podemos tomar en cuenta. Cuarta cuerda, re sostenido y lo tenemos ubicado en este lugar. Si, dedo 2, dedo medio, mano derecha, do sostenido, dedo 4, dedo índice y re sostenido, dedo medio, mano derecha y dedo 1, mano izquierda. Y nos vamos al siguiente compás, nota sol. Y este cerito significa que la cuerda sol queda al aire con el dedo índice, que sería esto. Lo hacemos con el dedo índice. Acá los elementos están sobreentendidos. Normalmente lo hacen mucho en las partituras, ya no vuelven a colocar la misma indicación. Si nos damos cuenta, este compás es igual a este compás. Pero como ya se sabe dónde queda en la guitarra, no lo vuelven a escribir porque se sobreentiende. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Realizar la parte rítmica del trozo musical. ¿Qué significa? Localizar los elementos rítmicos. Aquí tenemos al principio un silencio de negra, que sería un tiempo. Entonces voy a intentar hacerlo diciendo el nombre de la nota. 1, 2, 3, 4. Mi, fa, sol. El siguiente elemento sería do natural y se va a prolongar hasta el siguiente compás. Yo sugiero hacer todos estos dos compases para poderlos relacionar. A la cuenta de 4. 1, 2, 3, 4. Do, re, mi, fa. El siguiente compás también sugiero hacerlo de la misma manera, hacer el tercer compás unido al siguiente compás. Este sí está con ligadura de valor hacia el otro sí. Quiere decir que esto es una blanca y esta blanca va a prolongar la duración hacia el siguiente compás. Blanca más negra son 3 tiempos. Vamos a hacerlo a la cuenta de 4. 1, 2, 3, 4. Si, si, do, re, mi. Nos pasamos al siguiente compás. Vamos a hacerlo a la cuenta de 4. 1, 2, 3, 4. La, si, do, re, sol. Ya tenemos resuelta la parte rítmica. Ahora lo que nos falta es tocar, es decir, unir los elementos que hicimos al principio con la parte rítmica. Este es un ejercicio que yo siempre hago, obviamente hay que practicar muchísimo, que sería contar los tiempos al mismo tiempo que vamos tocando. Entonces voy con los elementos. Recuerden que comienza con un silencio de negra. No lo olviden porque si no lo toman en cuenta, le va a salir todo descuadrado. Se van a correr todos los tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y se vuelve a repetir. Recuerda que si tienes alguna pregunta me la puedes hacer saber en la caja de los comentarios. Espero que te haya gustado este video y ya sabes lo que tienes que hacer. Chao.